Dios está en este lugar. Así que quiero que dice conmigo en el profeta Miqueas capítulo número 6, verso número 6. Miqueas capítulo 6, verso número 6. Miqueas es uno de los profetas menores. Se encuentra después de Jonás. Aleluya. Miqueas capítulo número 6. Bendecido es el nombre del Señor. Mientras usted le busca, le puede adorar porque su presencia está en este lugar. Él se mueve en medio de sus alabanzas. Gloria a Jesús. Yo no sé si ustedes pueden sentir, pero su presencia está en este lugar. Yo no sé si ustedes pueden adorar, pero cuando la presencia llega, los verdaderos adoradores se activan para adorar el nombre del Señor. Porque el que adorador de verdad sabe que se mueve en medio de sus alabanzas, en medio de sus adoraciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Miqueas capítulo número 6, cuando usted lo tenga, dice amén. Como son palabras del Señor, vamos a leerla bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lo puede hacer mejor que para Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante Él como los bautos con becerro de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo le voy a repetir por si usted no lo escuchó. El verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Levante su mano y dele gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias porque la hemos podido leer. Yo le presento a este remanente que está en este lugar perdido, que nos hemos congregado para escuchar tu voz, para escucharte hablar. Yo te pido que seamos bendecidos por tu palabra. Yo te pido, Dios, que todos los recipientes que estamos en este lugar podamos ser llenos de tu palabra, de tu amor, de tu gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a Jesús y siéntese unos minutos. Gloria a Dios. Yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado y le diga el tema de esta noche. Dígale esta tarde lo que pide Jehová. Dígale qué es lo que pide Jehová. Con esta palabra sentí que Dios me ministró para usted esta tarde lo que pide Jehová de usted. Y saben que por mucho tiempo nosotros hemos tenido esta parte muy errada, porque hemos conocido gente que ha querido engañar a Dios por lo que ellos pueden hacer. Hay gente que quiere engañar a Dios, quizás cuando cometen una falta, quizás cuando sienten que están en toda comunidad. Son la gente que no presta, son la gente que no hiera, son la gente que no ayuda, son la gente que no ora, porque entendemos qué es lo que Dios nos pide, porque entendemos qué es lo que Dios demanda a nosotros. Y yo entendí que eso no es lo que Dios está demandando de la iglesia, porque la iglesia estaba como la gente que tenía viña, que se apresuraba a mirar cuáles eran las sombras pequeñas y le cuidaban cuáles eran las otras, se apresuraban a mirar las sombras grandes y les cuidaban las sombras pequeñas. Por eso es que Jesús escribe y dice: primeramente cazad las sombras pequeñas, porque las sombras pequeñas son las que echan a perder la viña. Porque es fácilmente nosotros
viña del Señor. Y cuando Jesús habla de viña, no literalmente está hablando de un pasto donde usted siembra. Está hablando de usted personalmente. Porque hay gente que ha descuidado su viña. Hay gente que ha descuidado su vida espiritual. Y no saben lo que Dios está demandando de usted en este tiempo. Génesis capítulo número 3. La Biblia dice que el hombre desobedeció a Dios. Y entró el pecado en la tierra. Ahora el hombre tenía que buscar la manera de acercarse a Dios para que Dios pudiese perdonar sus pecados. La gente cuando pecaba, la gente cuando ofendía a Dios, tomaba un ternero, tomaba un becerro gordo, limpio, y lo traía a Jehová. Y Jehová perdonaba sus pecados. La gente le ofrecía sacrificio a Dios. La gente le ofrecía holocausto a Dios. Pero seguía viviendo la misma vida desordenada. La gente seguía viviendo en la misma vida de pecado. Porque la gente que más sacrificio hacía, usted sabe quiénes eran, los hijos de Dios. Pero seguían siendo impíos y seguían residiendo en el pecado que estaban viviendo. Y Dios quiere dejarle dicho a ellos y a nosotros que estamos presentes que no es lo que Dios pide de nosotros. Gloria a Cristo. En el primer libro de Samuel vemos cómo Dios unge a Saúl como rey de Israel. Transcurriendo el tiempo, Dios le da un mandato a Saúl por boca del profeta Samuel de que suba a Amalek y destruyese a grande, a pequeño, a niño, a mujer, a todo el mundo. Pero vemos cómo Saúl sube a Amalek y allá en Amalek decide preservar la vida de lo bueno, de lo bonito. Y cuando desciende de Amalek, ahora Dios habla con Samuel y le dice: me pesa haber puesto a Saúl como el rey de Israel. Y cuando Dios habla con Samuel, Samuel se apresuró y habló con Saúl y le dijo: ¿qué tú has hecho? No, yo subí a Amalek, yo hice como Jehová me dijo que yo hiciera, dijo Saúl. Pero el profeta está escuchando un camino de vaca, de oveja, y le dice: pero dirás, esos caminos de vacas y de ovejas que estoy escuchando, ¿usted sabe cuál fue el pretexto de Saúl? Para hacer sacrificio lo hemos traído. Gloria. Y es algo que el profeta le dice: no saben que Jehová se complace más de la obediencia que del mucho sacrificio. Y usted sabe que yo quiero decirle con esto, que hay gente que son buenos ayunando, son buenos orando, son buenos iniciando, pero en obediencia se queda corto. Gloria a Dios. Y yo quiero una iglesia que sea obediente primeramente, una iglesia que obedezca la voz de Dios, una iglesia que haga lo que Dios quiere que hagamos. No es que los ayunos son malos, no es que los inicios son malos, pero primero debemos de obedecer a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque a los hombres nosotros podemos engañarlos, pero a Dios nadie le puede engañar. A Dios nadie le puede engañar. Los apóstoles habían hecho algo para que la iglesia esté sustentada. Dice que vendían sus heredades y las repartían. Nadie escondía nada. Pero se le metió a Satanás ciertos personajes, los cuales vendiendo su heredad, sustrajeron de lo de ellos mismos y llegaron a los pies de los apóstoles con la mitad de lo que habían vendido. Y cuando llegaron delante de Pedro, que Pedro recibe la confirmación del Espíritu Santo, lo primero que le dice: ustedes no han engañado a los apóstoles ni a la iglesia de Jesucristo. Ustedes han engañado al Espíritu Santo. Inmediatamente, ¿usted sabe qué pasó?
Dios le cortó. Porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes a lo que nosotros le prometemos. Y la iglesia está prometiendo demasiado y está cumpliendo poco. Como hay gente que se atreve a decirle, yo voy a hacer tal cosa, pero si Dios me da tal cosa. Lo que Dios está pidiendo a nosotros, ¿qué es? Que usted ayude mucho, que usted se inicie mucho, que usted ore mucho. Lo que Dios está pidiendo se nos reveló al profeta Miqueas en el capítulo número 6. Y Miqueas se pregunta, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con un buen diezmo? ¿Con una buena ofrenda? No. Me presentaré delante de Dios con un buen carnero para que perdone mi alma, como estaban acostumbrados a hacer entre los hijos de Eli y los demás. Y el profeta en el verso número 8 dice, oh hombre, Él nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente 3 cosas, y con esto le termino. Lo que Dios está pidiendo de la iglesia, en primera instancia, es hacer justicia. Santo. Y hacer justicia lo podemos definir como ser equitativo, saber juzgar. Y la iglesia de Jesucristo no está juzgando bien, está haciendo buena justicia. Matando al hermano, no. Llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice el profeta Isaías. Nos hemos desviado de lo que Dios quiere de nosotros. Y lo peor del caso no es que usted no sabe qué es lo que Dios quiere de usted. Porque si yo le preguntara a usted uno por uno en esta asamblea hoy, ¿qué Dios quiere de usted? Usted me va a responder correctamente. Lo que pasa es que en su mente usted cree que usted puede engañar a Dios. Lo que pasa es que usted se ha puesto límites, pidiéndole a Dios tiempo para hacer cosas. Y Dios quiere que nosotros nos entreguemos por completo ante su presencia. Y en segunda instancia el profeta dice que amemos la misericordia. Santo. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe en el capítulo número 6 de Gálatas que cuando uno se ha sorprendido en alguna falta, nosotros los espirituales, que le corrijamos de manera espiritual, o con justicia, con misericordia, no sea que nosotros también seamos sorprendidos en esa falta. Y es bonito cuando hay alguien en la iglesia, en el pueblo, es sorprendido en una falta, que nosotros, como somos santos, como somos espirituales, queremos hacer del árbol leña, pero cuando nosotros nos toca, nosotros queremos ver que nosotros se haga misericordia. Y esto tiene muchas cosas por las cuales yo he podido hablar, de que la iglesia tiene falta, que usted la sabe, pero no la quiere hacer. Cuando usted está en necesidad de la iglesia, usted quiere que el hermano le extienda la mano, usted quiere que el hermano le supla, pero cuando es otro que tenga esa casa, usted no quiere suplir, usted no quiere bendecir. Y lo que Dios quiere de la iglesia es que seamos equitativos, que el dolor de su hermano sea nuestro, que la pesadez de su hermano sea su pesadez, para que nosotros lo podamos salvar. No que usted se olvide de los sacrificios, y que usted ame la misericordia, es que usted se presente delante de Dios con justicia. Y ya en el tercer punto el profeta dice la parte más especial de lo que Dios le está pidiendo a usted hoy, de que nos humillemos ante tu Dios. Y las dos partes que Dios le ha pedido, de hacer justicia y de amar misericordia, le puede resultar fácil, pero lo que a la gente se le hace más difícil es humillarte ante Dios, reconocer que la posición que estoy de la que Dios me quiere, a nosotros se nos hace bien difícil.
conciencia. Y la conciencia quiere decirnos que donde estamos bien y que no necesitamos la intervención de Dios. Entonces el profeta le está diciendo al pueblo, le está diciendo a usted hoy, en esta hermosa tarde, lo que Dios está pidiendo individualmente de nosotros. Porque es que la iglesia usted debe entender de que nosotros no somos partes separadas, pero con una sola cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza. Y la Biblia dice que si al cuerpo le duele un dedo, todo el cuerpo queda afectado. Y yo escucho a la gente decir, no, pero fue el que falló. Fue a él que se le murió su familia. Él es el que no tiene trabajo. Y no somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces lo que Dios le está pidiendo a usted, que ame la misericordia, que sea justo, que usted pueda mirar más allá de lo que la gente, porque el justo mira más allá de lo que los otros mortales pueden mirar. Por eso es que a la hora de Salomón hacer una petición a Dios, lo primero que le dice, dame un corazón entendido para yo poder juzgar entre lo bueno y entre lo malo. Porque el ser justo nos va a garantizar mucho éxito. Poder juzgar entre lo bueno y entre lo malo nos va a garantizar mucho éxito. Entonces, lo último que el profeta habla es humillarte ante Dios. Y humillarse es reconocer que hay un ser por encima de usted. Es usted reconocer que hay alguien más poderoso que usted. Porque la gente ha entendido, y nosotros los cristianos, que cuando estamos en una posición ya no necesitamos de otras cosas. Entonces, a diario lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos. Siempre que faltemos, siempre que entendamos que necesitamos renovarnos, humillarnos ante Dios. Y a la hora de la gente humillarse, quiere como empañarle a Dios. Porque la gente quiere vivir de apariencia en el pueblo. Y luego de que el profeta habla de parte de Dios a Saúl, que le dice, tú no has hecho como Dios ha dicho que hiciera. ¿Usted sabe qué le dijo? Él no se humilló. Porque es lo que Dios está pidiendo, humillación. Humíllate, Saúl. Reconoce que fallaste, reconoce que no hiciste la cosa como Dios te dijo. Pero se apresuró a decir, hónrame delante del pueblo. Y hay gente que aunque ellos entienden que no están bien, quiere que Dios le honre. No has hecho lo que Dios te ha dicho que hiciese, pero quiere que Dios te bendiga. No está haciendo lo que Dios te ha pedido y quiere que Dios te honre, quiere que Dios te lleve, quiere que Dios te eleve, pero que te eleve ¿para dónde? Si lo que necesitas es humillarte, porque los humillados tienen algo bonito, y es que Dios lo humilla de cerca. Y hay gente que Dios lo está mirando de lejos, y por eso es que están diciendo, pero ¿por qué es que yo no recibo tal cosa? ¿Y por qué es que los demás reciben y yo no recibo? ¿Estará haciendo usted lo que Dios le pide? Hacer justicia, amar misericordia y por último ya humillarte ante Dios. Entregarle tu vida en devoción a Dios. Nosotros hablábamos de la prioridad en el hogar cristiano la semana pasada en la clase. Y es lo que nosotros tenemos que tener como prioridad a Dios, humillarnos ante Él. Por eso es que el apóstol Pablo manda a hacer culto racional. Este es nuestro culto racional. Cuando usted anda en la calle que pueda pensar que le falló a Dios, humíllese. Porque los que se humillan, ¿usted sabe qué pasa con ellos? Alcanzan misericordia. Saúl, si se hubiese humillado, Dios hubiese tenido misericordia de él. Pero le está diciendo al profeta que lo exalte por encima de su pecado, por encima de su falta y por encima de su desobediencia. Le está diciendo al profeta que lo exalte en medio del pueblo.
Y cuando se asió de Samuel para agarrarlo, dice que el manto de Samuel se le rompió. Y le dijo a Samuel, por parte de Dios, así se ha rasgado hoy el reino que te pertenece. Y Dios se lo ha dado a otro mejor que tú. ¿Y qué era lo mejor que, Dios, que tenía David que no tenía Saúl? Que David sabía humillarse, lo único que tenía mejor. Que David sabía reconocer cuando estaba mal y cuando estaba bien. Y cuando estaba mal no decía que estaba bien. Cuando estaba mal decía, Jehová, no parte de mí tu Santo Espíritu. Purifícame, límpiame, lávame de mi rebelión. Porque reconozco que te fallaba. Y es lo que Dios quiere. Que cuando usted falle, usted no venga con una buena ofrenda o con unos buenos diezmos que son buenos. Y que usted debe hacerlo. Por eso la Biblia habla que cuando usted vaya a traer su ofrenda al alfolí, verifique a ver si usted está en contienda con su hermano. Verifique a ver si usted tiene alguna chiquilla con su hermano. Y dice la Biblia, deje de predicar y póngase a cuenta con su hermano. Humíllese. Y es lo que a la iglesia de Jesucristo le ha costado en estos últimos tiempos. Humillarse ante Dios. Por eso es que la Biblia dice, escuche, que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él nos exaltará cuando sea tiempo. Y yo le decía ahorita que hay gente que quiere que Dios le exalte, que le bendiga, que le salve a su familia, pero no se quiere humillar. Y Dios solamente está esperando ese paso de nosotros, que nos humillemos, reconozcamos que sobre todo nosotros está Dios. Y que un día vamos a tener que darle cuenta a Dios por lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Él ya ha declarado lo que es bueno. Dios solamente declara. De ahí usted sabe si ejecuta. De ahí usted sabe si obedece. De ahí usted sabe si camina bajo lo que Dios le está pidiendo. Y yo creo que esta palabra que Dios le está declarando a usted hoy, le está poniendo a usted sobre una balanza. Porque usted no tiene excusa de decir que usted no sabe qué es lo que usted tiene que hacer. Hoy Dios nos está declarando que lo que debemos hacer es hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Porque después de que nos humillemos ante Dios, Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. Yo le decía que esta era la cualidad más bonita y lo que diferenciaba a Saúl de David. De hecho, David pudo haber cometido más falta que Saúl. David cometió más pecado que Saúl. Pero a la hora de Dios revelarle la falta de Saúl, de David, David no decía, fue por fulano, fue por fulano, fue por esto, no. David decía, Dios, perdóname. Se humillaba. Tanto así que cuando tuvo la falta con la esposa de Uría Eteo, que mató a Uría, dice que fue un enviado por Jehová, llamado el profeta Natán. Y cuando le hizo un simbolismo, usted sabe la palabra que declaró David, a ese hombre hay que matarlo. Se puso la soga él mismo. Pero cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, David lo que hizo fue humillarse ante Dios. Porque lo que se humilla alcanza misericordia. Lo que se humilla Dios le exalta y Dios lo mira de lejos. Si usted está sintiendo a Dios lejos de su vida, lejos de su casa, usted lo que necesita es humillarse ante Dios para que Dios nos pueda exaltar cuando sea tiempo. Al nombre de Cristo, a su nombre, denle un fuerte aplauso a Cristo y póngase de pie. Levante la mano, gloria a Jesús. Dele gracias al Señor por su palabra. Dele gracias al Señor porque usted está aquí hoy. Y sé que esta mañana usted se estuvo quejando a Dios por la situación que usted está viviendo, por lo que usted está pasando. Pero ¿cuántos no han muerto esta mañana? ¿Cuántos no están en una sala de hospital respirando por un oxígeno? ¿Cuántos no están
enterrado aquí en esta carne. Y usted le está diciendo a Dios como que Dios es hermano de la historia, como que Dios es hermano de la película. Lo lejos que usted tiene a Dios, lo poco que usted quiere humillarse, lo lejos que usted tiene a Dios, es lo lejos que usted está de su presencia. Por eso es que el testigo hebreo dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que podamos encontrar el oportuno socorro. Hay gente que Dios no quiere socorrer, pero está lejos. Hay gente que Dios quiere llegar a donde ellos están, pero están corriendo en la dirección incorrecta. Necesitamos volvernos hacia Dios. Necesitamos volver a la senda antigua que habla el profeta en el capítulo número 6. Volver a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Volver a salir. Volver a mirar lo que necesitamos. Por eso es que el uno de la iglesia, Dios le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que te has olvidado de qué, de lo que es bueno. Tengo contra ti que has dejado de hacer las cosas que a Dios le interesa. Tengo contra ti que te has olvidado del altar de Jesucristo, del altar de Dios. Y es un llamado que Dios está haciendo hoy, que volvamos a su presencia, que nos volvamos a deleitar en su presencia. Es el llamado que Dios le está haciendo. Hay un llamado abierto para la iglesia de Jesucristo hoy, para los que estamos aquí todos sin excepción, a volver a la presencia, a volver a traer a Dios en nuestros corazones, a volver a traer a Dios en nuestra vida, a volver a hablar con Dios, a deleitarnos en su presencia. Que nuestros cultos no sean cultos monótonos, que nuestros cultos sean cultos de lo que Dios puede hablar, que nuestra vida sea una vida en devoción a Dios, para que lo que usted haga pueda tener eficacia, para que los negocios que usted haga puedan tener éxito. Necesitamos volver a Dios. Para que su familia pueda ser una familia eficaz, necesitamos volver a traer a Dios. Volvamos a la oración, volvamos a hacer justicia, volvamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Volvamos a la oración, volvamos a su presencia, pero sobre todo volvamos a humillarnos ante Dios.